El primer método que usaremos es el método de comparación de tamaño de grano ASTM E112. En nuestro ejemplo usaremos un acero para tubería. En la figura 2 veremos que se trata de una estructura que muestra una serie de granos gemelos con líneas gemelas que se usa principalmente en aleaciones. Este presenta picaduras. No será la figura ni la estructura de análisis de nuestro acero, ya que veremos en nuestra imagen de muestra que tiene características diferentes. Nuestra figura 3 nos muestra una estructura con mayor contraste. Esta se encontrará mayormente en materiales monofásicos. Muestra orientaciones de contrastes. En la figura 4, que es la que habitualmente se usa en ASTM E12, vemos que se toma en tonos oscuros. La microestructura que estaremos usando para nuestro análisis es la correspondiente a la figura 1. En primer lugar, les mostraré esta figura, que es nuestra microestructura que analizaremos. Esta es obtenida de una tubería de acero. Vemos que esta está presentando una medición de 200 nanómetros que se hará una conversión a milímetros. Lo primero que haremos es identificar las tablas de tamaños que nos permitirán sacar el factor Q y determinarnos esta con la G0. Vemos que esta se encuentra en 100 incrementos. Las que a continuación se están mostrando son 6, que son las que tienen un mayor parecido a nuestra muestra. Vemos que aquí se encuentra el tamaño de grano de número 3, de número 3.5, de número 4, de 4.5, de 5.0 y 5.5. Ya realizando la identificación de la tabla de tamaños de granos, en primer lugar observamos que la que se encuentra en número de tamaño de grano de 3.0 presenta granos de mayor tamaño a comparación a nuestra muestra. Siguiendo con la de 3.5, observamos que ocurre lo mismo. Se encuentran granos de mayor tamaño a comparación de nuestra muestra. A comparación de nuestra muestra, de igual forma, los granos presentan un tamaño superior. El número de tamaño de grano ASTM 4.0 observamos que tiene una similitud a nuestra muestra, por lo que este podría ser la primera tabla que deberemos utilizar. Pero seguiremos observando las siguientes. Ahora, con el número de tamaño de grano ASTM 4.5, vemos que podría tener una similitud parecida, pero observamos que tiene granos un poco más pequeños. De igual forma, en el 5.0 vemos granos que van disminuyendo de tamaño, y en el 5.5 lo descartamos porque los tamaños de grano son muy pequeños a comparación a nuestra muestra. A ojos del observador, utilizaremos el correspondiente al 4.0. Lo segundo a realizar son las ecuaciones que se utilizarán para determinar el tamaño de grano. En primer lugar tenemos la aplicación de su imagen, esta denominada como MI. Esta será diferente a la ampliación gráfica denominada MC. En primer lugar, MI, que es la ampliación de imagen,
será SIM entre S y P, donde SIM es la medida de longitud de la barra de escala. CIP es la longitud de barra de la escala impresa. A continuación, se muestra la ecuación de nuestra ampliación gráfica. La ampliación gráfica, de igual manera, será una división entre SCM y entre SCP, donde SCM es la medida de longitud de la barra de escala y SCP es la longitud de barra de la escala impresa, que veremos que se determina en 1 milímetro. La ecuación para calcular el factor de ajuste, denominada Q, se determinará como 6.64 por el logaritmo base 10 de MI menos el logaritmo base 10 de MC. El número de tamaño de grano ACTM final será igual a G0 más Q. Toda esta información la encontramos en una tabla correspondiente a STM, que veremos al final en las referencias bibliográficas. Como se indicó anteriormente, veremos que la escala que usaremos es de 1 milímetro para nuestra impresión, correspondiente al tamaño de grano 4.0. Para que ésta tenga una mayor precisión a la tubería, usaremos una escala de 42.5 medida a 1 milímetro. Posteriormente, en nuestra pantalla, que es la que encontramos, que es la de nuestra tubería, de igual forma tendrá una escala de 46 milímetros, en donde ya lo dividimos en los 200 nanómetros para que se encuentre una mayor exactitud en la muestra de nuestra tubería. El ajuste Q se dará con las ecuaciones anteriormente ya explicadas. Vemos que nuestra imagen es de 4.0, que es la correspondiente en pantalla y es la que hemos obtenido de la tubería, y las como se indicó anteriormente, veremos que la escala que usaremos es de 1 milímetro para nuestra impresión, correspondiente al tamaño de grano 4.0. Para que ésta tenga una mayor precisión a la tubería, usaremos una escala de 42.5 medida a 1 milímetro. Posteriormente, en nuestra pantalla, que es la que encontramos, que es la de nuestra tubería, de igual forma tendrá una escala de 46 milímetros, en donde ya lo dividimos en los 200 nanómetros para que se encuentre una mayor exactitud en la muestra de nuestra tubería. Para el ajuste Q, como ya indicamos en la ecuación anterior, vemos que la imagen tiene una longitud de barra de 4.0 milímetros en nuestra pantalla. El zip, que es la imagen de igual forma de la longitud impresa, primero haremos una conversión de los nanómetros a milímetros, dándonos 0.2 milímetros. Esto, realizando la ecuación entre la imagen de longitud de escala y la escala impresa, veremos que nos dará un total de 230 milímetros. Para las siguientes variables que son del gráfico, veremos que nuestra barra de escala será de 42 milímetros, dada que la división da el mismo número. Para nuestro factor Q, realizando toda la operación, veremos que finalmente nos da una cifra de 4.9. Entonces, el ASTM, número de tamaño de grano, será igual a G,
que es el tamaño de grano, por G0, que es la que nos indican las tablas ASTM, más nuestro factor Q ya determinado. Por lo tanto, 4.0 más 4.9 nos dará un total de 8.9 en el número de tamaño de grano. Lo siguiente será indagar en nuestra tabla, que nos indicará el ASTM ya obtenido. Vimos anteriormente que es de 8.9, lo que nos indica que tiene un valor cercano a 9. ¿Qué nos dice esto? Que existen aproximadamente 3.968.000 granos por milímetro cuadrado. Cada grano tiene aproximadamente 252 micrones cuadrados de área. Tiene un diámetro aproximado de 16 micrómetros y la intersección lineal medida será de 14.1 micrómetros, lo que nos está indicando todas las características que tienen nuestros granos. En esta tabla lo que queremos indicar es que se puede tener diversas unidades correspondientes a nuestros granos. Finalmente, el método de comparación, como su propio nombre lo indica, consiste en la comparación del grano obtenido con una serie de patrones estandarizados que tienen una correspondencia en el sistema internacional. Este método es el más común, ya que este se incorpora en algunos microscopios, siendo rápido y de sencilla aplicación. El problema que se tiene es que solo se debe utilizar cuando la estructura metalográfica tiene una apariencia similar a dichos patrones. La precisión se puede llegar a alcanzar generalmente en un más o menos un número de tamaño de granos. Este procedimiento de comparación se aplica mejor en materiales completamente recristalizados en granos equiaxiales. Buenos días compañeros, en esta vez nos volvemos a encontrar con un nuevo video. Nos encontramos ahora hablando acerca del método de determinación de tamaño de grano por el método planimétrico, o bien se puede buscar también como valoración por recuento directo. Ese de ahí soy yo por si tienen alguna pregunta. Muy bien, comencemos. El método planimétrico es el primer método creado para medir el tamaño de grano de los metales. El problema de dicho método es que era demasiado lento. Este método utiliza una micrografía. ¿Qué es una micrografía? Pues muy bien. Una micrografía es una foto del material donde se ven los granos, que es esto de acá. Pero si aplicamos zoom, ¡árale! Esta vendría siendo una micrografía. Esta micrografía consiste en usar un círculo cuyo tamaño se conozca previamente y cuya área sea normalmente de 5.000 milímetros cuadrados o en su defecto 70.8 milímetros. Ok, y ahora pueden preguntar, bueno, ¿qué significa que unos estén de color blanco y otros estén de color negro? Pues muy sencillo. Los granos de color blanco son aquellos que no tocan la circunferencia y los granos de color negro son aquellos que están tocando la circunferencia que nosotros planteamos anteriormente. Bueno, y ahora es válido preguntar, ¿ahora qué hago? Pues contar. No, en serio, es contar. Y para ello ocuparemos las siguientes tres fórmulas. Para contar los granos delimitados, n va a ser igual a n1, que vendría siendo los granos de color blanco, más un medio de n2, que vendría siendo los granos de color negro que estaban alrededor o tocaban la circunferencia. Eso es para contar los granos delimitados. Para el cálculo del número de granos por milímetro al cuadrado es la fórmula que ven ahí, que es m es igual a n por g al cuadrado sobre área final, que es igual a todo eso. Y también podemos tener otro cálculo que vendría siendo el área media del grano, que vendría siendo 1 sobre m. Ahora cabe la pregunta, bueno, ¿por qué es un método lento? Pues muy sencillo. Para cuando cuentes... ¿Qué? Para contar exactamente los granos deben ser marcados una vez que tú lo hayas contado. Es decir, supongamos este 14. Si tú cuentas este 14, pues me lo marcas.
Y así con todos, o sea, entre cada uno que tienes aquí, lo cuentas, lo vas marcando, vas con el otro, lo cuentas y lo vas marcando, y así hasta que acabes con todo lo que tienes en tu circunferencia. Finalmente, pero no menos importante, tenemos una pregunta que abordar, que es cómo está relacionada la dureza con el tamaño de grano. Bueno, y eso lo podemos ver con esta imagen. Es preferible un tamaño de grano pequeño que uno grande, y esto es debido a que los materiales de grano pequeño tienen mayor resistencia a la tracción, tienen una dureza mejor y también son menos propensos a un agrietamiento. En caso de los que tienen el grano más grande, vendría siendo justamente lo contrario. Y con esto mi video de hoy. Para estimar el tamaño de grano existen tres métodos. En este caso abordaré el método de intersección. Este método sirve para el conteo de granos y para calcular el tamaño de grano. En este caso el tamaño de grano se estima contando por medio de una pantalla dividida de vidrio o por fotomicrografía o sobre la propia muestra el número de granos interceptados por una o más líneas rectas. Para poder explicar en qué consiste este método, tenemos aquí una muestra de cobre al 99%, atacada con cloruro férrico. Esta muestra se encuentra ampliada a 100x. Entonces, para llevar a cabo el método de intersección, lo primero que debemos tomar en cuenta es que debemos de agregar líneas rectas a nuestra muestra. Estas líneas rectas tienen que tener la misma longitud, pero deben estar colocadas en diferentes direcciones o en distintos grados. En este caso, si estas líneas se llegan a intersectar o se encuentran en forma paralela, horizontal, vertical, no importa. Entonces, si nosotros colocamos nuestras líneas, que en este caso colocaré 10 líneas de la misma longitud, que serían 6 centímetros, a lo cual equivaldría a 6 milímetros en este caso, quedaría de la siguiente manera. Aquí podemos observar que ya se encuentran nuestras 10 líneas con una misma longitud, pero colocadas en diferentes direcciones. Hay algunas que están horizontalmente, verticalmente, diagonal, no importa. Estas líneas tienen una altura de 6 centímetros, que como dije equivalen a 6 milímetros. Entonces, para poder aplicar el método, como siguiente paso, debemos observar los granos, así como los bordes de granos. En este caso, observaremos primeramente esta línea que se encuentra aquí. Esta línea, si podemos observar, empieza aquí. En este caso, intersecta completamente a un grano. Entonces, a esa intersección equivaldría a 1. Entonces, si nosotros continuamos, podemos darnos cuenta que intersecta con otro grano. En este caso sería 1 también. Y en este caso podemos observar, por ejemplo, en esta parte, que intersecta solamente una parte del grano. Entonces, a esa intersección la tomaremos como un medio. En este otro, que podemos ver aquí, intersecta solamente una parte. Esta también equivaldría a un medio. Ahora, si observamos esta otra línea, podemos ver que esta intersecta completamente a un grano. Entonces, en esta parte equivaldría a 1. Si seguimos por la línea, nos damos cuenta que aquí intersecta solo una parte de este grano que se encuentra acá. Entonces, esto equivaldría a un medio. Si continuamos por la línea, nos daremos cuenta de que intersecta otro grano, equivaldría a 1. Y así continuamos hasta terminar con la línea y proseguimos con las demás líneas. En este caso, yo marqué las líneas con color negro, las que equivalen a 1, o sea, las que intersectan por completo al grano. Y las otras de color verde, que son las que representan un medio. Entonces, una vez realizado esos trazos, quedaría de la siguiente manera. Como podemos observar, aquí ya están marcados las partes en donde intersecta completamente a los granos, así como las partes en donde intersecta solamente una parte de los granos.
Como dije, de color negro están los que intersectan los granos completamente y los de verde equivaldrían a medio grano. Ahora, de acuerdo a este método, lo que tenemos que hacer ahora, como estamos empleando el conteo de los granos, lo que debemos de hacer es contar las intersecciones completas y las medias. Entonces, si hacemos todo ese conteo, llevamos el registro y el total de todos los granos contados se saca el promedio. Entonces los cálculos quedarían de la siguiente manera. Tenemos, bueno, aquí ya las he puesto por el número de líneas, ¿no? Eso no importa. Entonces aquí, por ejemplo, ya hice el conteo de los granos y el promedio que me dio de 7.55. Ahora, ese sería el conteo de los granos, pero ahora también este método permite calcular el tamaño del grano. Entonces, como siguiente paso, lo que debemos de realizar es aplicar una fórmula, que en este caso es la que se encuentra acá, de este lado, del lado amarillo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es contar las intersecciones, cosa que ya hemos realizado, ¿no? Ahora, ¿qué debemos de hacer? Tenemos el promedio, o sea, el promedio de los granos, o sea, podría decirse la cantidad promedia de granos que hay en esa muestra. Entonces, tenemos que L representaría al tamaño de nuestras líneas. Como anteriormente dije, eran de 6. L, como anteriormente dije, representa el tamaño de cada línea. En este caso, nosotros tomamos como referencia los 6 centímetros de cada línea como 60 milímetros. Después, tenemos que NL es igual al tamaño de cada línea entre el promedio del número de granos. Esto es igual a 8 milímetros. Después de esto obtenemos el diámetro de cada grano. Entonces hacemos la siguiente operación. 8 milímetros entre de 100. En este caso 100 representa a la ampliación de nuestra muestra. Y esto nos da 0.08 milímetros. Entonces el diámetro equivaldría al tamaño de cada grano. Es una estimación del tamaño de grano. Ahora bien, como recordaremos, estuvimos analizando una muestra de cobre. Entonces sabemos bien que el cobre es un material no tan duro a comparación de otros materiales, no presenta tanta dureza. Por lo tanto, su tamaño de grano debería de ser mayor, ya que a mayor tamaño de grano, menor será la dureza. Ahora bien, entonces, al analizar esto podemos encontrar una relación estrecha entre el tamaño de grano con la dureza de los materiales. Podríamos decir entonces que a mayor dureza, menor tendría que ser el tamaño del grano del material. Y entonces, a mayor tamaño de grano, pues sería menor la dureza y viceversa. Entonces podríamos concluir diciendo que el tamaño de grano es muy importante en un material. O al conocer el tamaño del grano, entonces podríamos conocer ciertas propiedades de los materiales, en este caso la dureza. En esta sección les hablaremos sobre los ensayos que se llevan a cabo para determinar la dureza de distintos materiales. Dentro de estas pruebas destacan 3, Brinell, Rockwell y Vickers. Si bien entre ellas hay diferencias sutiles, son sustanciales. Por ejemplo, mientras la prueba Brinell se centra en la huella que deja el identador, las pruebas Rockwell y Vickers por su parte se basan en la profundidad que éste alcanza en las muestras. También otra diferencia es la geometría del identador, el material del que están hechos y las cargas a las cuales se pueden someter en cada uno de estos 3 ensayos. Por ejemplo, la Vickers se utiliza para durezas focalizadas, para durezas muy localizadas. El identador nos permite testear distintas zonas de la muestra sin que una perjudique a la otra. Entonces podemos conocer las microdurezas del material, no nada más las durezas, sino las microdurezas, es decir, focalizadas.
en un punto local en específico, cosa que no podemos llevar a cabo con las pruebas Brinell y Rockwell. Bueno, también cabe mencionar que en esta sección les hablaremos sobre la prueba Rockwell más a detalle, ya que es la más utilizada por su simplicidad y bajo costo. La prueba Rockwell. Existe prueba Rockwell para materiales blandos y materiales duros. Para materiales blandos, el identador es una esfera de acero templado endurecido, la cual se coloca en un durómetro, en esta sección del durómetro, y la muestra se coloca en la base de la misma máquina. En esta sección, en este compartimento de la máquina, existe un juego de pesas que nos calibran la carga a la cual vamos a someter nuestra muestra ensayada. Los pasos son los siguientes. Se coloca la muestra en la base. Obviamente, para esto ya el identador debe de estar colocado, debe de estar instalado en su posición, que es en la parte superior. Aquí, en este dispositivo que se ve. Entonces, ya colocado el identador y la muestra, a través del maneral que se ve aquí, a través de este maneral, se hace girar, y esto es un tornillo que va a hacer que nuestra base suba, y en la carátula vamos a apreciar cómo esta aguja se va a mover. Para iniciar el ensayo, la muestra se somete a una precarga de 10 kilogramos fuerza. Esto se hace con el fin de eliminar los efectos del comportamiento elástico del material, es decir, ya queremos estar en el área plástica. Una vez que se ha sometido a precarga de 10 kilogramos fuerza, a través de esta palanca imprimimos la carga real, que en el caso de materiales blandos es de 100 kilogramos fuerza o 100 kilopodios, y esta carga se mantiene, no hay un tiempo específico como tal, sin embargo se acostumbra a dejarlo entre 10 a 15 segundos. Después se retira la carga y se queda en 10 en el valor de la precarga, que son los 10 kilopodios. Y en este indicador, en esta carátula, se lee directamente la escala Rockwell de dureza de dicho material. Como les dije, para esto se tiene que calibrar primero la máquina, es decir, en este caso los 100 kilopodios a los que vamos a someter el material se van a calibrar con el juego de pesas que se encuentra en el interior de este compartimento de la máquina. Para materiales duros, el procedimiento es exactamente el mismo. Lo que va a cambiar es el identador que vamos a utilizar. En este caso va a ser un identador cónico de diamante. Y también otra cosa que va a cambiar es la carga a la que se va a someter después de la precarga. La precarga va a seguir siendo de 10 kilopodios y el tiempo en el que se va a dejar la carga de 150 van a ser igual, alrededor de 15 segundos. Y se retira para finalmente leer la escala de dureza Rockwell que nos arroja esta carátula, la cual cabe mencionar que es móvil. Finalmente, les hablaremos un poco sobre la relación entre el tamaño de grano y la dureza que presenta el material. Pues se ha observado que los materiales que presentan un tamaño de grano mayor son más suaves o menos duros, por así decirlo, son menos duros que aquellos que presentan un tamaño de grano menor. ¿A qué se debe esto? Pues bueno, aquí realizamos dos modelos, obviamente están idealizados y exagerados, pero el punto es mostrar que mientras más grande es el tamaño de grano del material, las vacancias o los intersticios, más bien los espacios intersticiales
entre los granos son mayores, y mientras más pequeños estos se reducen, lo cual pues en el primer caso, o sea, facilita de que si yo quiero deformar el material, pues los granos van a tener una mayor libertad de movimiento, van a poner menos resistencia, con lo cual va a ser más fácil deformar el material. Caso contrario con los que presentan un grano más pequeño. Al yo querer deformar, como no hay tanto espacio como en el primer caso, el material le está poniendo más resistencia a ser deformado. Es decir, son materiales más duros.